Hola, buenos días. Bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy exprofesor visitante de Jamia Millia Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 4 del paper Historia de la literatura hispanoamericana 2. Aquí vamos a hablar sobre el siglo XIX, parte C, la expansión romántica en el continente. A mediados del siglo XIX, el romanticismo era la estética dominante en Latinoamérica. Cuando intentamos establecer cronologías y valorar la relevancia de este movimiento, nos encontramos con diferencias importantes en cada país. Durante las muchas décadas que los modos y gustos románticos deambularon por América, estos evolucionaron y se mezclaron con otras tradiciones como el costumbrismo o con corrientes bien distintas como el realismo. Es necesario, por tanto, reconocer esta heterogeneidad del romanticismo en Hispanoamérica si además tenemos en cuenta la gran cantidad de autores y obras del periodo. José Miguel Oviedo opina que el romanticismo del continente ha dejado mayor calidad en la prosa, tanto novela, cuento o ensayo, que en la poesía o teatro, y añade que la novela moderna hispanoamericana alcanza su relevancia social como género con esta estética. Vamos a hablar ahora sobre el romanticismo en Cuba. El romanticismo cala pronto en Cuba, quizá por influencia de José María Heredia, del que hablamos en el módulo 2. También pudieron haber influido la presencia de tradiciones criollas y africanas, la música, el paisaje de la isla, etc. Cabe recordar aquí que Cuba era aún posesión española en 1898 y que por tanto tiene sentido pensar que el romanticismo se pusiera al servicio de la afirmación de la nación cubana y la lucha independentista. En los albores del romanticismo cubano encontramos a Diego Gabriel de la Concepción Valdés, más conocido como Plácido, y a José Jacinto Milanés. Sin embargo, los dos grandes del romanticismo cubano fueron Gertrudis Gómez de Avellaneda y Cirilio Villaverde. Gertrudis Gómez de Avellaneda escribió poesía, teatro, novela, ensayo, memoria, cartas, etc. Bien formada en la literatura española y francesa, viajó a Europa en 1836 y tras visitar Francia se instaló en España. Su novela Sap fue publicada en Madrid en 1841 y su primera colección de poemas en 1850. Su casa en Sevilla se transformó en una célebre tertulia literaria. Fue en Sevilla donde conoció a su gran pasión, Ignacio de Cepeda y Alcalde, un estudiante universitario que la amó pero que la abandonó más tarde. Aunque toda su obra posterior lleva las marcas del fracaso de esta relación amorosa, hay que destacar las cartas de amor, las cartas reales que ella le escribió entre 1839 y 1854. De espíritu rebelde y con ideas provocadoras para el momento sobre el matrimonio y la independencia de las mujeres, Gómez de Avellaneda se convirtió en uno de los literatos más populares de su época. En cuanto a su poesía, cabe destacar su especial talento para el ritmo poético. Sus obras teatrales toman temas de la historia y leyendas españolas o incluso de la Biblia. Destacan Saúl y Baltazar. En sus novelas, la pasión amorosa y la fatalidad del destino son el centro de la narración. La más célebre y la única de tema cubano de la escritora es Sap, una novela que denuncia la esclavitud en la isla, aunque tal denuncia está supeditada a la historia de amor romántico. Cirilio Villaverde se hizo célebre gracias a Cecilia Valdés o La Loma del Ángel. Esta novela apareció primero en 1839, pero la edición definitiva solo se publicó en 1882 en Nueva York y ocupó a su autor en los muchos años que pasó en el exilio en Estados Unidos. El texto final narra los amores contrariados de Cecilia y Leonardo y nos ofrece un cuadro de la vida cubana de 1812 a 1831. Es interesante ver cómo una novela escrita en el periodo romántico se reescribe en una época en la que ya reinaban el realismo y el naturalismo. Cecilia Valdés
denuncia el sistema esclavista a la vez que extiende la idea de esclavitud a la situación por la que pasaba Cuba bajo el dominio colonial. José Miguel Oviedo opina que la primera versión de la novela se alineaba con el reformismo de la época y dotaba de mucha atención a los amores de los protagonistas, mientras que en la versión de 1882 se da más importancia al rechazo a la esclavitud y a la denuncia del yugo colonial. Vamos a hablar ahora sobre el romanticismo mexicano. El romanticismo llegó pronto a México y alcanzó gran popularidad gracias a literatos como Fernando Calderón e Ignacio Rodríguez Galván, iniciadores del movimiento en la región. Guillermo Prieto, político, periodista y literato, dio voz al mundo del suburbio pobre que bien conocía. Su proyecto poético era uno de tinte popularista, cercano al lirismo del suburbio, que además debía ser auténticamente americano. Su poesía está recogida en Poesías Escogidas, Musa Callejera, Romancero Nacional y Colección de Poesías Escogidas. Junto con su obra periodística que apareció en el siglo XIX y sus crónicas de viaje, la poesía de Prieto muestra a un gran comentarista de la actualidad. Si bien la poesía mexicana del periodo no es de gran trascendencia, es importante mencionar a Manuel Acuña. Este poeta, que se suicidó con cianuro a los 24 años, escribió más de 80 poemas que parecen evocar a Bécquer en su intensidad. El célebre Nocturno está dedicado a su amor no correspondido Rosario de la Peña. Manuel Paino mostró el interés de Lizardi por retratar la sociedad mexicana, pero los barrios pobres fueron su preferencia. Fue uno de los primeros escritores mexicanos de novelas cortas, algunas de las cuales recopiló en Tardes nubladas. Oviedo escribe que la obra de Paino es, más que romántica, una especie de costumbrismo animado por un espíritu reformista. También escribió novelas extensas como El Fistol del Diablo, que recupera el mito de Fausto para contar la historia de un joven de clase alta que vende su alma al diablo para disfrutar de su donjuanismo. Aquí destacan la descripción del cuadro social y las referencias a la historia política del momento. En la segunda generación de románticos mexicanos se incluyen José María Roa Bárcena, Ignacio Manuel Altamirano y Vicente Riva Palacio. José María Roa Bárcena fue un autor veracruzano conservador que incluso apoyó al emperador Maximiliano. Escribió poesía, novela corta, ensayo, crónica histórica, etc., pero logró un lugar destacado en la historia del cuento hispanoamericano. Roa Bárcena es el autor de los primeros relatos de suspenso de la literatura en español del continente. Su interés por lo fantástico y sobrenatural fue poco común. Su mejor cuento parece ser Lanchitas, que cuenta la historia de un cura y su extraño vínculo con el mundo del más allá. Ignacio Manuel Altamirano tenía orígenes indígenas. Su obra cubre una gran cantidad de géneros, pero es con sus cuentos y novelas con los que logró fama. Los primeros aparecen recogidos en Cuentos de invierno. Sus novelas son Clemencia, La Navidad en las montañas y El Zarco. El militar Vicente Riva Palacio escribió teatro, poesía y novelas de trama sentimental y trasfondo histórico. Destacan sus novelas ambientadas en la época colonial, especialmente en la etapa de la Inquisición como Monja y Casada, Virgen y Mártir, y Martín Garatuza, las dos publicadas en 1868. Mayor relevancia tienen sus relatos breves que aparecieron póstumamente en los Cuentos del General. Vamos a hablar ahora sobre el romanticismo en Venezuela y Colombia. La Gran Colombia se dividió en 1830 en Venezuela y Colombia y ambas naciones aprovecharon el ímpetu del romanticismo para su afirmación nacionalista. Entre los poetas venezolanos hay que destacar a José Antonio Maitín, que cantó a la naturaleza y a Bolívar. Es intenso su poema dedicado a la muerte de su esposa, Canto fúnebre. Juan Antonio Pérez Bonalde parece ya acercarse al modernismo, aunque su obra, estrofas y ritmos, es la de un romántico depurado. Quizá los poetas colombianos más relevantes fueron José Eusebio Caro y Rafael Pombo.
Caro destaca en el romanticismo hispanoamericano por su sentido riguroso de la forma, algo poco común en el periodo. Quizá inspirado por la erudición filológica y lingüística colombiana de Rufino J. Cuervo o Miguel Antonio Caro, José Eusebio entendía la poesía como una disciplina reflejando sus lecturas de los clásicos y románticos ingleses y franceses. Sus poesías, publicadas póstumamente en 1857, no son solo poemas de las emociones, sino que también encierran ideas filosóficas. Rafael Pombo pertenecía a la segunda generación de románticos colombianos. Se dedicó al periodismo, la política y a la diplomacia. Vivió en Estados Unidos, donde leyó y tradujo a Emerson, Longfellow y Bryant. Escribió poesía, fábulas y cuentos. Su lírica aparece reunida póstumamente en los 2 volúmenes de poesías. Es una poesía que recorre todos los temas: patriótica, política, satírica, amorosa, religiosa, etc. El amor, que es convencional en sus primeras obras, se diluye más tarde en la soledad y el desengaño. La naturaleza muestra al hombre como un ser pequeño. Será otro colombiano el que se alzará como la expresión romántica por antonomasia. Se trata de Jorge Isaacs, autor de la novela María. Isaacs nació en Cali en una familia acomodada, aunque durante su vida tuvo que hacer frente a muchos apuros económicos que lo hicieron un hombre frustrado. Sin embargo, escribió una de las obras clásicas del romanticismo americano. María es una novela que cuenta los amores de Efraín y María en una combinación de fuentes literarias y experiencias personales. El personaje de María está concebido a la manera de las heroínas de la literatura romántica, mientras que el de Efraín muestra en su carácter y experiencias la del autor de la novela. Isaac presenta el texto con cierta distancia, como si se tratara de una autobiografía de Efraín que cae en sus manos a través de un amigo, un testamento amoroso que nos acerca a la subjetividad y tragedia del protagonista masculino. La novela sigue el modelo de la novela romántica sentimental francesa. De hecho, con sus constantes citas a otras obras, parte de las lecturas que Efraín ofrece a su amada y que contribuyen a la educación sentimental de la joven, María acumula, sintetiza, adapta y recrea en un ambiente americano los tópicos y fórmulas de la novela sentimental exotista francesa. No obstante, hay que añadir que la novela tiene varias influencias a pesar de su naturaleza esencialmente romántica. Por un lado, el costumbrismo se deja ver en una historia ambientada en el Valle del Cauca, en las tradiciones y culturas del área y en los pintorescos paisajes que la novela describe. Por otro lado, el realismo se hace notar en el mundo social que rodea a los amantes. Este mundo es representado en sus injusticias, la sociedad campesina es feudal y dividida entre hacendados y desposeídos. Asimismo, la novela denuncia la esclavitud y el maltrato a los hombres de color. En general, la idea de las ilusiones perdidas, el conflicto entre el mundo ideal y el real, recorre la trama. Vamos a hablar ahora sobre el romanticismo en Ecuador. Las 2 grandes figuras del romanticismo ecuatoriano fueron Juan Montalvo y Juan León Mera. Aunque los 2 nacieron el mismo año y en Ambato, fueron personalidades completamente diferentes. Mientras que Mera, católico, reaccionario y defensor de un americanismo literario, apoyó al dictador ultracatólico y ultraconservador Gabriel García Moreno, Montalvo, liberal e hispanizante, tuvo que salir al exilio. Juan Montalvo fue un gran prosista y uno de los ensayistas más celebrados del momento. Como hemos indicado, Juan Montalvo defendía una lengua hispanizante. Polemista y panfletario, escribió con fórmulas que encontraba en la oratoria latina y los clásicos españoles. No incluye giros locales en sus textos, sino que se ciñe a un lenguaje castizo. Sus capítulos parecen casi una obra de metaficción. Sabía cómo fustigar con frases lapidarias y usaba el lenguaje con una alta responsabilidad moral, tal como lo demuestran sus ardientes Catilinarias y los misceláneos 7 tratados. Sus escritos revelan su odio a García Moreno y su rechazo de la dictadura y la religión católica.
Al contrario que Montalvo, Juan León Mera alimenta sus escritos con las raíces nativas del país y el mundo de los indígenas, como podemos ver en su leyenda en verso La Virgen del Sol, recogida en Melodías indígenas, y sus estudios sobre la poesía quechua, ojeada histórico-crítica sobre la poesía ecuatoriana desde su época más remota hasta nuestros días. En este último texto, Mera desarrolla su americanismo literario, una defensa de las diferencias americanas contra las peninsulares como instrumento para la creación de sus obras originales y que permitieran la configuración de una literatura nacional. Entre sus novelas destaca La indianista, Cumandá o Un drama entre salvajes, que se dio a conocer con mayor intensidad tras su edición de 1891. Vamos a hablar ahora sobre el romanticismo peruano. El romanticismo en el Perú arraigó mucho más tarde que en el resto de los países hispanoamericanos y no destacó en gran medida, con excepción del que recorre la prosa de Ricardo Palma, que trascendió las fronteras del país. Palma es la cumbre de la prosa romántico-costumbrista del siglo XIX. Destacó especialmente en el género de la tradición, que elabora literariamente narraciones orales, fiestas o costumbres propias de un pueblo. El romanticismo había alimentado esta forma literaria en su afán por resaltar lo pintoresco de la vida local y las leyendas que estimulaban la fantasía colectiva y los sentimientos nacionalistas. Las primeras tradiciones de Palma, como podemos ver en el texto Consolación, son aún idealizaciones artificiosas. La etapa de madurez del autor comenzó quizás con Don Timas de la Tijereta, sobre un escribano y su pleito con el diablo. Parece que los años que pasó desterrado en Valparaíso entre 1861 y 1862 contribuyeron a su madurez intelectual, ya que allí pudo consultar bibliotecas privadas o colaborar en revistas. Sus anales de la Inquisición de Lima parecen haberse beneficiado de su estancia en Chile. En 1872 publica sus Tradiciones en Lima. Con el título de Perú Tradiciones continuó publicando sus escritos en 1874, 1875 y 1877. La primera recopilación, de la primera a la sexta, es de 1883. Estas publicaciones continúan con Ropa Vieja, Ropa apolillada y Apéndice a mis últimas tradiciones peruanas. De todas las tradiciones, las primeras 8 series parecen ser las más logradas. En sus escritos, Palma reduce los pasajes históricos y resalta las anécdotas pequeñas e inmediatas que acercan los hechos al lector y permiten al autor dar rienda suelta a su sentido de la ironía. El peruano nos cuenta la historia nacional desde lo marginal. No busca moralizar con grandes eventos, sino entretener e instruir con lo cotidiano. Sus fuentes de inspiración literaria parecen ser la poesía, teatro y periodismo de tono satírico y costumbrista criollo de Caviedes, Terraya, Pardo y Segura, y los muchos rimadores y burladores anónimos en los que, según Oviedo, encontró actitudes y modelos esenciales para sus tradiciones. Una visión festiva de la vida nacional, una agudeza crítica para juzgar el mundo de la realidad social, un razonable escepticismo ante las condensaciones institucionalizadas de la historia o la actualidad, un vehículo para incorporar al lenguaje literario el de la calle, cargado de sabrosos proverbios, sentencias y dicharachos. Palma decía, exagerando otra vez, que era el pueblo y no él el verdadero autor de las tradiciones. Él solo, afirmaba, recogía su humor y lo fijaba. Y terminamos aquí este módulo. Muchas gracias.